En la ecuación de Dios, Michio Kaku nos invita a explorar los límites más profundos de la física moderna, centrándose en uno de los desafíos más ambiciosos de la ciencia: encontrar una teoría que unifique todas las fuerzas fundamentales del universo en una única ecuación matemática. Esta teoría, conocida como la teoría del todo, ha sido la obsesión de muchos de los físicos más grandes de la historia, desde Albert Einstein hasta los científicos contemporáneos que desarrollan la teoría de cuerdas. A través de un recorrido accesible y cautivador, Kaku repasa los logros de figuras históricas como Newton, Einstein y Hawking, y cómo sus descubrimientos sentaron las bases para la búsqueda de la fórmula definitiva. Además, explora la teoría de cuerdas, que postula que el universo no está compuesto por partículas puntuales, sino por diminutas cuerdas vibrantes, cuyas resonancias explican todas las partículas subatómicas. Kaku hace una reflexión sobre la relevancia filosófica de la búsqueda de una ecuación que explique la totalidad del cosmos, considerando cuestiones tan fascinantes como la naturaleza del espacio-tiempo, los agujeros negros, el Big Bang, la posibilidad de otros universos y el misterio de la mente de Dios. De una manera accesible y apasionante, la ecuación de Dios no solo explica complejos conceptos científicos, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en el vasto universo. Unificación, el antiguo sueño. La búsqueda de una teoría unificada es uno de los objetivos más ambiciosos de la ciencia moderna. La historia de la física está marcada por la constante evolución de ideas que buscan simplificar y explicar el vasto y complejo universo. Desde los antiguos filósofos griegos hasta los más grandes genios de la ciencia moderna, ha existido la creencia de que el cosmos sigue reglas fundamentales que se pueden descubrir y unificar en una única teoría. En el inicio de la ciencia, pensadores como Aristóteles intentaron clasificar el mundo físico mediante principios básicos como los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Sin embargo, estas ideas se limitaron por la falta de herramientas y el conocimiento matemático que permitiera unificar sus observaciones. Fue más tarde, con la llegada de figuras como Isaac Newton, que la física comenzó a dar sus primeros pasos hacia la unificación al demostrar que las mismas leyes que gobernaban el movimiento de los cuerpos celestes también podían aplicarse a los objetos en la Tierra. Esta fue una de las primeras grandes revoluciones, donde las fuerzas de la gravedad que afectan a una manzana cayendo eran las mismas que mantenían a los planetas en sus órbitas. La formulación de estas leyes abrió un camino para futuras investigaciones, pero también dejó preguntas sin respuesta, sobre todo respecto a cómo se podrían explicar los fenómenos más allá de la gravedad, como la electricidad, el magnetismo o las fuerzas nucleares. Así comenzó la transición hacia la búsqueda de una única fórmula que pudiera explicar todo, una ecuación que uniera todas las fuerzas fundamentales. El siguiente gran salto se dio con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que reformuló nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Al mismo tiempo, la física cuántica comenzó a florecer, proponiendo que el universo subatómico funcionaba bajo un conjunto completamente diferente de reglas. Esto reveló una división profunda en las leyes de la física. Las teorías de la relatividad describen el universo a gran escala, mientras que la cuántica se aplica a lo infinitamente pequeño. El desafío era, y sigue siendo, integrar ambas teorías en una sola que abarque todas las fuerzas. La teoría de cuerdas, que se desarrolló más tarde, representa el intento más cercano de lograr esta unificación. En lugar de ver el universo como compuesto por partículas indivisibles, la teoría propone que todo está hecho de cuerdas diminutas que vibran en diferentes frecuencias. Cada frecuencia de vibración corresponde a una partícula subatómica, lo que sugiere que todas las partículas del universo podrían ser variaciones de una sola entidad fundamental. Sin embargo, este concepto plantea nuevos retos, ya que la teoría aún carece de pruebas experimentales directas, y la idea de múltiples dimensiones y universos paralelos continúa siendo un tema de debate.
La unificación no solo se trata de una cuestión científica, sino también de una cuestión filosófica y existencial. La posibilidad de que una sola ecuación pueda describir todo el universo invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad misma. Si todas las fuerzas pueden ser descritas por una fórmula matemática, ¿es esta la mente de Dios de la que hablaba Einstein? Este sueño de unificar las leyes de la naturaleza ha fascinado a científicos y filósofos por igual, ya que la respuesta podría alterar no solo nuestra comprensión del universo, sino también nuestro lugar en él. A pesar de los avances, los obstáculos siguen siendo enormes. La falta de pruebas experimentales que respalden teorías como la de cuerdas mantiene la búsqueda en un estado de incertidumbre. Sin embargo, cada descubrimiento, cada avance en la física teórica, nos acerca un paso más a una posible solución. Con la esperanza puesta en futuros avances experimentales, como los que podrían derivarse del Gran Colisionador de Hadrones, LHC, la búsqueda de la unificación continúa siendo el objetivo primordial de la física moderna. A lo largo de los siglos, los científicos que han buscado unificar las fuerzas del universo han enfrentado no solo barreras intelectuales, sino también resistencias culturales y filosóficas. La idea de que el universo puede ser explicado por una única ecuación desafía no solo las leyes de la ciencia, sino también las nociones más profundas sobre la naturaleza del cosmos y nuestra propia existencia. Si una teoría del todo es encontrada, podría dar respuesta a preguntas fundamentales, como el origen del universo, la existencia de otros universos e incluso la naturaleza del tiempo. Las implicaciones de una teoría unificada van más allá de lo científico. En la antigüedad, los filósofos creían que el orden del cosmos era la manifestación de una voluntad divina. Hoy, la física continúa explorando esa idea, preguntándose si es posible que todo en el universo esté interconectado a través de una única ley matemática. Esta búsqueda de la unificación, por tanto, no solo busca comprender el universo, sino también desentrañar el misterio de su origen y propósito. Cada paso hacia la unificación está marcado por el trabajo y la dedicación de generaciones de científicos, cada uno de los cuales ha aportado su propio granito de arena en esta monumental tarea. Aunque los obstáculos sean grandes y las respuestas aún inalcanzables, la humanidad continúa su búsqueda, impulsada por la esperanza de que, algún día, se pueda comprender la ecuación de Dios. Einstein y la búsqueda de la unificación. La búsqueda de una teoría unificada alcanzó una de sus etapas más definitorias con los trabajos de Albert Einstein, quien dedicó los últimos años de su vida a desarrollar una fórmula que pudiera englobar todas las fuerzas del universo. En su juventud, Einstein revolucionó la física con la teoría de la relatividad, que ofreció una nueva forma de ver el espacio y el tiempo, y contribuyó de manera decisiva al nacimiento de la física moderna. Sin embargo, tras estos logros, su ambición creció, y su deseo de encontrar una teoría más general que pudiera englobar las leyes que rigen el cosmos lo llevó por un camino lleno de desafíos y de frustraciones. Einstein fue consciente de las limitaciones de su propia obra. Aunque su teoría de la relatividad general proporcionó una explicación completa sobre cómo la gravedad influye en el universo, aún quedaban aspectos del cosmos que no podían explicarse dentro de su marco teórico. Por ejemplo, las leyes del electromagnetismo, tan bien formuladas por James Clerk Maxwell, no encajaban con la relatividad. La electricidad y el magnetismo operan bajo reglas distintas a las que rigen la gravedad, y aunque Einstein fue capaz de desarrollar una visión del universo donde la gravedad actuaba de manera distinta a como se había pensado antes, las otras tres fuerzas fundamentales, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, seguían fuera de su alcance. A pesar de sus éxitos, Einstein nunca dejó de buscar una teoría del todo, unificar las fuerzas que rigen la naturaleza. Esta búsqueda fue tanto una cuestión científica como filosófica. De hecho, sus propios escritos revelan que su interés por la unificación no solo estaba motivado por el deseo de comprender el funcionamiento del universo,
sino también por una inquietud existencial sobre la naturaleza de la realidad misma. Einstein veía el universo como un lugar ordenado, que operaba bajo principios universales inmutables, una visión que coincidía con su concepto de la belleza en las matemáticas. La unificación de las fuerzas era, para él, una cuestión de encontrar la elegancia matemática que describiera de manera sencilla y perfecta el comportamiento de todo lo que existe. Este deseo de descubrir una ecuación unificadora le permitió pensar en el universo no solo como un conjunto de fenómenos aislados, sino como un todo interconectado, regido por leyes fundamentales que podrían expresarse en un solo conjunto de ecuaciones. Sin embargo, a medida que profundizaba en esta búsqueda, se encontraba con la paradoja de que la gravedad, descrita por la relatividad general, no podía reconciliarse con los principios de la mecánica cuántica, la teoría que regía las partículas subatómicas. Mientras que la relatividad explicaba con precisión la gravedad en escalas cosmológicas, la mecánica cuántica dominaba el comportamiento de las partículas subatómicas, pero ambas teorías funcionaban en universos separados. Einstein dedicó años a tratar de integrar estas teorías, pero su esfuerzo resultó infructuoso. Su concepto de un campo unificado era el intento de integrar las fuerzas de la naturaleza en un solo marco teórico. Para Einstein, la gravedad y el electromagnetismo eran solo dos caras de una misma moneda, y su objetivo era encontrar una fórmula que los conectara y los unificara de manera coherente. Sin embargo, a pesar de su persistencia, nunca logró formular una solución satisfactoria. La idea de unificar la gravedad con el electromagnetismo fue fundamentalmente atractiva, ya que ambos fenómenos son interacciones de campo, pero los enfoques para describir cada uno de estos campos eran fundamentalmente diferentes. La gravedad, como describió Einstein, era una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo, mientras que el electromagnetismo era una fuerza mediada por partículas. Aunque Einstein nunca completó la teoría unificada que tanto buscaba, su trabajo sirvió de base para futuras investigaciones. En la década de 1960, un grupo de físicos comenzó a explorar la posibilidad de que las fuerzas electromagnética y nuclear débil pudieran estar relacionadas en una única teoría. Este enfoque, conocido como la teoría electrodébil, fue desarrollado por físicos como Sheldon Glashow, Abdus Salam y Steven Weinberg, quienes, en 1979, fueron galardonados con el Premio Nobel por su trabajo. Sin embargo, la gravedad seguía siendo un obstáculo insuperable, y la reconciliación de la relatividad general con la mecánica cuántica permaneció sin resolver. A pesar de los avances de otros físicos, la idea de Einstein de una teoría del campo unificado sigue siendo un objetivo central de la física teórica. En las últimas décadas, teorías como la de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles han sido propuestas como posibles soluciones a este problema. La teoría de cuerdas, en particular, ofrece la visión de un universo compuesto no por partículas puntuales, sino por diminutas cuerdas que vibran en diferentes frecuencias, lo que podría explicar tanto la gravedad como las demás fuerzas fundamentales de manera unificada. Aunque aún está lejos de ser una teoría comprobada, la teoría de cuerdas representa una continuación directa de la visión de Einstein de que existe una única ley matemática que subyace a todo el cosmos. Einstein no vivió para ver los avances en la teoría de cuerdas, pero su influencia sobre la física moderna es incuestionable. A lo largo de su vida, su curiosidad insaciable y su capacidad para imaginar el universo de manera diferente transformaron la forma en que entendemos la naturaleza. Aunque nunca logró completar su sueño de unificar las fuerzas del universo, su legado sigue vivo en los esfuerzos contemporáneos por alcanzar esa meta. A lo largo de los años, Einstein se mantuvo firme en su creencia de que la ciencia debe buscar una única ley unificadora que pudiera explicar todo el universo. A pesar de los avances en física, los científicos siguen persiguiendo esta idea con renovado vigor, impulsados por la esperanza de que algún día podrán dar con la ecuación final que explique tanto los fenómenos más grandes como los más pequeños del cosmos.
Este capítulo de la historia de la física no es solo un testimonio del pensamiento de Einstein, sino también de la persistencia humana en la búsqueda del conocimiento. La búsqueda de una teoría unificada sigue siendo uno de los desafíos más grandes de la ciencia, y las ideas de Einstein siguen siendo una guía importante en el camino hacia la resolución de este misterio. El auge del cuanto. La física cuántica nació a principios del siglo XX como un intento de comprender los fenómenos que ocurren en el mundo subatómico. Aunque se trataba de una disciplina nueva, rápidamente demostró ser esencial para la comprensión de cómo funcionan los átomos y las partículas que constituyen la materia. Su surgimiento fue el resultado de la necesidad de explicar fenómenos que no podían ser abordados adecuadamente mediante la física clásica, la cual dominaba la visión del universo desde los tiempos de Newton. En sus primeros días, la física cuántica causó una gran conmoción en el mundo científico. A medida que los experimentos desafiaban las leyes establecidas, la comunidad científica se vio obligada a replantear sus concepciones sobre el espacio, el tiempo y la naturaleza de la realidad. Fue en la teoría cuántica donde apareció por primera vez la idea de que las partículas pueden comportarse de maneras que no se ajustan a la lógica convencional, como la dualidad onda-partícula, donde la luz y otras partículas subatómicas pueden exhibir propiedades tanto de partículas como de ondas dependiendo de cómo se les observe. A través de las teorías desarrolladas por científicos como Max Planck y Albert Einstein, la física cuántica logró explicar fenómenos como el efecto fotoeléctrico, que no podían ser comprendidos a través de la física clásica. Planck introdujo la idea de que la energía no es continua, sino que se emite en paquetes discretos llamados cuantos, lo que marcó el inicio de una nueva era en la física. Einstein amplió esta idea al demostrar que la luz también tiene propiedades cuánticas, lo que proporcionó una base sólida para el desarrollo de la teoría cuántica. Sin embargo, la física cuántica no se limitó solo a la teoría. Sus implicaciones prácticas comenzaron a manifestarse de manera palpable con el desarrollo de la tecnología. A medida que los científicos desarrollaban la teoría cuántica, comenzaron a construir dispositivos como el láser, que se basa en principios cuánticos, o los semiconductores, que se usan en la creación de componentes electrónicos. Estas aplicaciones tecnológicas fueron posibles gracias a la comprensión más profunda de las interacciones subatómicas. Pero la naturaleza misma de la física cuántica continuaba siendo desconcertante. Una de las paradojas más grandes que presentó la teoría fue la de la incertidumbre, propuesta por Werner Heisenberg. Según este principio, es imposible conocer con precisión tanto la posición como la velocidad de una partícula al mismo tiempo. Esta idea desafió la visión determinista del universo propuesta por Newton, donde se creía que si se conocía la posición y velocidad de un objeto, se podía predecir su comportamiento futuro de manera exacta. La mecánica cuántica también introdujo el concepto de superposición, donde las partículas no se encuentran en un estado determinado hasta que se miden. En lugar de tener una trayectoria o ubicación bien definida, las partículas existen en una superposición de múltiples estados hasta que se observa uno de ellos. Esta idea, representada en el famoso experimento mental del gato de Schrödinger, revolucionó la forma en que los científicos pensaban sobre la realidad, abriendo la puerta a nuevos debates filosóficos sobre la naturaleza de la observación y la conciencia. A pesar de su éxito en la explicación de los fenómenos a escala subatómica, la física cuántica también generó profundas divisiones en la comunidad científica. Mientras algunos científicos, como Niels Bohr, aceptaron la interpretación probabilística de la teoría cuántica, otros, como Albert Einstein, se resistieron a la idea de que la naturaleza del universo pudiera ser inherentemente aleatoria. Einstein, en particular, se negó a aceptar que Dios jugara a los dados con el universo, como expresó en una famosa cita, creyendo que había algo más profundo que aún no se había descubierto en la teoría cuántica. El auge del cuanto también significó la aparición de la teoría cuántica de campos,
que considera que las partículas no son entidades aisladas, sino que son excitaciones de campos cuánticos que impregnan todo el espacio-tiempo. Esta teoría ha sido fundamental para el desarrollo de la teoría de cuerdas, que busca unificar la gravedad con las demás fuerzas fundamentales mediante la idea de que las partículas son manifestaciones de cuerdas vibrantes. No obstante, las teorías cuánticas también enfrentaron desafíos en su capacidad para integrarse con las teorías más amplias del universo, como la relatividad general de Einstein. La gravedad, que se describe maravillosamente bien en el contexto de la relatividad general, no se ajusta bien a los principios cuánticos, lo que ha llevado a una de las mayores tensiones en la física moderna. Esta incompatibilidad entre la gravedad y la mecánica cuántica ha sido un desafío fundamental para los físicos en su búsqueda de una teoría del todo. A pesar de estas tensiones, el progreso en la física cuántica no se ha detenido. Las tecnologías que dependen de la comprensión cuántica del mundo están en constante evolución, con avances como la computación cuántica y la criptografía cuántica que prometen cambiar radicalmente nuestras capacidades tecnológicas en el futuro cercano. La capacidad de manipular los estados cuánticos de las partículas podría revolucionar campos enteros, desde la informática hasta la seguridad. Hoy en día, la física cuántica sigue siendo una de las áreas más activas y emocionantes de la ciencia. A medida que los experimentos y la teoría avanzan, las implicaciones de esta teoría continúan transformando nuestra comprensión del universo. Las investigaciones actuales se centran en cómo integrar la gravedad con la mecánica cuántica, una tarea que ha eludido a los científicos durante más de un siglo, pero que sigue siendo el objetivo fundamental en la búsqueda de una teoría unificada. La teoría de casi todo. La búsqueda de una teoría del todo ha sido el santo grial de la física durante más de un siglo. La física moderna se enfrenta a la paradoja de intentar integrar dos de sus teorías más exitosas, la relatividad general y la mecánica cuántica, en una sola ecuación que abarque todas las fuerzas fundamentales del universo. A pesar de los avances, los científicos aún luchan por encontrar una teoría que combine estas dos visiones aparentemente incompatibles del mundo. Sin embargo, se han logrado avances significativos en la formulación de una teoría de casi todo, que busca abarcar todas las interacciones fundamentales excepto la gravedad. El principio de la teoría de cuerdas, que postula que las partículas subatómicas no son partículas puntuales sino cuerdas vibrantes, es uno de los enfoques más prometedores para abordar esta unificación. Estas cuerdas, en lugar de ser simples puntos, tienen dimensiones extendidas y su vibración determina las propiedades de las partículas subatómicas. A través de este marco, las cuatro fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo y las dos fuerzas nucleares, fuerte y débil, podrían estar conectadas por una única estructura subyacente. Una de las características más sorprendentes de la teoría de cuerdas es que predice la existencia de dimensiones adicionales. Mientras que nuestra experiencia diaria nos dice que vivimos en un universo de 3 dimensiones espaciales y una temporal, la teoría de cuerdas sugiere que existen muchas más dimensiones, aunque no podamos detectarlas directamente con nuestros sentidos. Estas dimensiones adicionales serían fundamentales para comprender cómo las cuerdas interactúan entre sí y, a su vez, cómo las partículas y las fuerzas fundamentales emergen de estas interacciones. Los experimentos para probar estas dimensiones extra aún están fuera de nuestro alcance, ya que la energía requerida para detectarlas es enorme. A lo largo de las últimas décadas, la teoría de cuerdas ha evolucionado y ha dado paso a una variante aún más generalizada conocida como la teoría M, que intenta unificar las diferentes versiones de la teoría de cuerdas en un solo marco coherente. Sin embargo, la teoría M también enfrenta desafíos significativos. Una de las principales dificultades es que las soluciones matemáticas a las ecuaciones de cuerdas y teoría M pueden ser tan complejas que es casi imposible hacer predicciones verificables mediante experimentos actuales. A pesar de ello,
los físicos siguen optimistas de que una vez que se desarrolle una mejor tecnología experimental, estas teorías puedan ser probadas y confirmadas. En paralelo a la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica ha sido otro campo de investigación importante en la búsqueda de una teoría unificada. La gravedad cuántica se ocupa de los efectos cuánticos de la gravedad, un área que aún no ha sido resuelta de manera satisfactoria. En particular, se han propuesto diversas aproximaciones para tratar de incorporar la gravedad en el marco cuántico, como la teoría de la gravedad cuántica de bucles. Esta teoría postula que el espacio-tiempo no es continuo, sino que está compuesto por unidades discretas, lo que podría proporcionar una solución para integrar la gravedad con la física cuántica. A pesar de los avances en la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica, muchos científicos siguen siendo escépticos sobre la capacidad de estas teorías para proporcionar una descripción completa del universo. La falta de evidencia experimental directa para respaldar estas teorías ha generado críticas, y algunos argumentan que la ciencia debe centrarse en teorías más verificables en lugar de construir modelos abstractos y complejos que aún no pueden ser probados. Sin embargo, los defensores de la teoría de cuerdas insisten en que la belleza y la elegancia de las matemáticas subyacentes son una indicación de que estas teorías representan el camino correcto hacia una comprensión más profunda de la naturaleza. En las últimas décadas, los avances tecnológicos, como el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, han permitido a los físicos estudiar el universo a escalas más pequeñas que nunca antes. Sin embargo, incluso con estas nuevas herramientas, las teorías cuánticas siguen estando fuera del alcance directo de las pruebas experimentales. El LHC, aunque ha proporcionado valiosos descubrimientos, como la identificación del bosón de Higgs, aún no ha proporcionado la evidencia que confirmaría la existencia de dimensiones adicionales o las cuerdas subyacentes. A pesar de ello, la investigación continúa y se espera que los avances futuros puedan proporcionar los medios para probar estas teorías de manera más directa. La teoría de cuerdas también ofrece una visión novedosa sobre los agujeros negros. Según la teoría de cuerdas, los agujeros negros no son simplemente objetos donde la materia se colapsa hasta el infinito, sino que pueden estar relacionados con otros universos o dimensiones. Esta idea de los agujeros de gusano ha generado un gran interés en la física teórica, ya que sugiere que el espacio-tiempo es mucho más complejo y flexible de lo que imaginamos. Sin embargo, la falta de pruebas empíricas sobre estas ideas ha llevado a la teoría a ser vista con cierto escepticismo en algunos círculos científicos. A pesar de las incertidumbres y las críticas, la teoría de cuerdas sigue siendo una de las áreas más emocionantes de la física moderna. Su capacidad para ofrecer una visión coherente de las fuerzas fundamentales del universo la convierte en una candidata ideal para la teoría del todo. Si se logra confirmar experimentalmente, la teoría de cuerdas podría cambiar radicalmente nuestra comprensión del universo y, tal vez, responder a algunas de las preguntas más profundas que la humanidad se ha hecho a lo largo de la historia, como el origen del cosmos, la naturaleza del tiempo y el espacio, y la posibilidad de universos paralelos. Mientras tanto, los científicos continúan buscando nuevas formas de abordar los problemas fundamentales que presentan tanto la relatividad general como la mecánica cuántica. Los experimentos futuros, los avances tecnológicos y los desarrollos teóricos pueden llevar a descubrimientos sorprendentes que, eventualmente, nos acerquen a la ansiada teoría de casi todo. Aunque el camino es largo y lleno de obstáculos, la búsqueda no ha hecho más que comenzar, y las posibilidades de encontrar una solución definitiva siguen siendo muy reales. El universo oscuro. En 2019, los medios de comunicación de todo el mundo compartieron una noticia asombrosa. Por primera vez, los astrónomos lograron tomar la primera fotografía de un agujero negro. Este fenómeno, oculto en el centro de la galaxia M87 a unos 53 millones de años luz de la Tierra, captó la atención global con su imagen de un círculo oscuro rodeado por un resplandor brillante.
La fotografía de este agujero negro no solo fascinó a los físicos, sino que también encendió la imaginación del público en general, convirtiéndose en un tema recurrente en programas científicos y películas de ciencia ficción. Sin embargo, más allá de su impacto mediático, los agujeros negros representan uno de los mayores desafíos en la física moderna, particularmente al intentar comprender su relación con las leyes fundamentales del universo. Son tan misteriosos como fascinantes. La teoría general de la relatividad de Einstein describe estos objetos como regiones del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar. A pesar de su fascinante complejidad, los agujeros negros son solo un aspecto del universo oscuro, que también incluye la materia y energía oscuras, las cuales constituyen la mayor parte del universo. Si bien la materia ordinaria, la que conocemos y podemos observar, solo representa alrededor del 5% del cosmos, más del 95% restante está compuesto por estas formas invisibles de materia y energía. La materia oscura, por ejemplo, es una forma misteriosa de materia que no interactúa con la luz, pero cuya presencia se deduce por sus efectos gravitacionales sobre las galaxias. Uno de los descubrimientos más revolucionarios ocurrió a finales del siglo XX. En 1998, los astrónomos descubrieron que la expansión del universo no solo continúa, sino que se acelera. Este hallazgo rompió con la idea predominante de que la expansión se ralentizaría debido a la gravedad, y planteó una nueva teoría. El universo podría estar acelerando hacia un futuro donde las galaxias se alejan unas de otras a velocidades tan altas que, en un futuro lejano, la luz de las estrellas más distantes nunca podrá alcanzarnos. Esta aceleración está impulsada por lo que se ha denominado energía oscura, un componente del universo cuya naturaleza aún sigue siendo un misterio, pero que constituye aproximadamente el 68% de la energía total del cosmos. El descubrimiento de la energía oscura, junto con la materia oscura, ha reconfigurado nuestra comprensión del universo. Estas entidades invisibles han resultado ser esenciales para explicar fenómenos como la expansión acelerada del universo y la formación de estructuras a gran escala en el cosmos. Sin embargo, la energía oscura es tan enigmática que no se ajusta a las teorías físicas conocidas. Si intentamos calcular su cantidad utilizando las leyes de la relatividad general y la mecánica cuántica, obtenemos un valor absolutamente desmesurado. Esto subraya la profunda incomodidad que los científicos sienten frente a esta entidad aún no comprendida, y plantea preguntas cruciales sobre la estructura misma del espacio-tiempo. En la búsqueda por desentrañar eríos, los físicos y astrónomos continúan explorando diversas teorías que podrían ayudar a entender la relación entre la energía oscura, la materia oscura y los agujeros negros. Una de las ideas emergentes en la física moderna es la del multiverso, la posibilidad de que nuestro universo sea solo uno entre muchos otros, cada uno con sus propias leyes físicas. Esta teoría ofrece una perspectiva radicalmente nueva sobre la naturaleza del cosmos, sugiriendo que lo que observamos como nuestro universo podría ser solo una burbuja dentro de un vasto y complejo mar de universos, cada uno con sus propias características y leyes físicas. Sin embargo, a pesar de la belleza teórica de la idea, la existencia de otros universos sigue siendo una cuestión profundamente especulativa sin evidencia directa. Otro concepto importante relacionado con lo oscuro es el de los agujeros de gusano, que son soluciones hipotéticas a las ecuaciones de la relatividad general que podrían conectar diferentes puntos en el espacio-tiempo. Estos agujeros de gusano, en teoría, podrían permitir viajar entre diferentes regiones del universo a velocidades mayores que la luz, aunque su existencia real sigue siendo incierta. La idea de los agujeros de gusano también está vinculada a la de los agujeros negros, ya que algunas teorías sugieren que podrían ser portales hacia otras dimensiones o incluso otros universos. Esta visión del espacio-tiempo como algo fluido y mutable es una de las muchas ideas emocionantes que surgen cuando comenzamos a explorar el universo oscuro. Además de estos fenómenos,
el universo oscuro plangantes sobre la estructura misma del espacio-tiempo. La relatividad general describe el espacio-tiempo como un tejido que se curva bajo la influencia de la gravedad. Sin embargo, cuando se trata de escalas subatómicas, esta visión se encuentra con los principios de la mecánica cuántica, que describe un universo donde las partículas no se comportan de manera continua, sino que existen en estados de superposición hasta que se miden. La reconciliación de estas dos teorías es uno de los desafíos más grandes de la física moderna, y el concepto de un universo oscuro, donde la materia y la energía no son directamente observables, añade otra capa de complejidad a este problema. El universo oscuro no solo nos presenta unas series fascinantes sobre las entidades invisibles que componen la mayor parte del cosmos, sino que también desafía nuestra comprensión de la física fundamental. Desde los agujeros negros hasta la energía oscura, estos fenómenos nos empujan a reconsiderar nuestras nociones sobre el espacio, el tiempo y la materia, y nos invitan a seguir explorando las fronteras del conocimiento. Cada descubrimiento sobre el universo oscuro no solo amplía nuestro entendimiento del cosmos, sino que también plantea nuevas preguntas que podrían cambiar para siempre nuestra visión del universo. El auge de la teoría de cuerdas, promesas y problemas. La teoría de cuerdas ha representado una de las propuestas más innovadoras y radicales de la física teórica en las últimas décadas. Surgió como una posible solución para unificar las fuerzas fundamentales del universo, una tarea que ha estado en la mente de los científicos desde que Newton formuló su ley de la gravedad. Sin embargo, la teoría de cuerdas no es solo una extensión de las ideas previas de la física, es una reimaginación completa de cómo entendemos la materia, la energía y las interacciones en el universo. La idea fundamental de la teoría de cuerdas es que, en lugar de tratar las partículas subatómicas como puntos sin estructura, estas son manifestaciones de cuerdas diminutas que vibran en diferentes frecuencias. Cada frecuencia corresponde a una partícula diferente, lo que significa que todas las partículas fundamentales de la naturaleza son, en realidad, diferentes vibraciones de una misma entidad básica. Este concepto de cuerdas ha abierto un nuevo campo en la física, pero también ha generado una serie de problemas y críticas. Uno de los principales desafíos de la teoría de cuerdas es que, por su propia naturaleza, se desarrolla en más dimensiones de las que podemos percibir. La teoría requiere la existencia de hasta 10 dimensiones espaciales, y en versiones más avanzadas de la teoría, hasta 11 dimensiones. Mientras que nuestra experiencia cotidiana está limitada a 3 dimensiones espaciales y una temporal, la teoría de cuerdas sugiere que las dimensiones adicionales están compactadas, es decir, tan pequeñas que no son detectables con los instrumentos actuales. Este requisito ha sido uno de los puntos más controvertidos, ya que no solo es difícil de verificar experimentalmente, sino que plantea preguntas sobre la misma naturaleza de la realidad. La introducción de estas dimensiones adicionales llevó al concepto de la teoría M, que unifica las 5 versiones diferentes de la teoría de cuerdas en un marco coherente. La teoría M postula que, en realidad, las cuerdas no son las entidades más fundamentales, sino que son manifestaciones de objetos más complejos llamados membranas que existen en 11 dimensiones. Esta idea ha proporcionado un nuevo enfoque para la unificación de las fuerzas, pero, al mismo tiempo, ha generado nuevas dificultades matemáticas y conceptuales. La falta de una forma finalizada de esta teoría hace que su desarrollo sea un área de intenso debate dentro de la física teórica. A pesar de estas dificultades, la teoría de cuerdas tiene un atractivo fundamental: la posibilidad de unificar las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza en una única estructura matemática. Hasta ahora, las fuerzas de la naturaleza han sido tratadas por separado en diferentes marcos teóricos. La gravedad es descrita por la relatividad general, mientras que las otras 3 fuerzas, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y débil, son explicadas por la mecánica cuántica. La teoría de cuerdas promete unificar estas fuerzas en un solo marco,
lo que la convierte en una candidata seria para la teoría del todo, la ecuación que podría describir todo el universo, desde las partículas subatómicas hasta la expansión cósmica. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos para aceptar la teoría de cuerdas es la falta de pruebas experimentales directas. Aunque la teoría ha sido respaldada por su elegancia matemática, las predicciones que genera no son fácilmente verificables con los experimentos actuales. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC, el acelerador de partículas más grande del mundo, ha sido una de las principales herramientas para probar teorías en física de partículas. Sin embargo, hasta ahora, el LHC no ha proporcionado evidencia directa que confirme la teoría de cuerdas, lo que ha llevado a críticas de que, aunque la teoría es matemáticamente hermosa, podría ser imposible de comprobar en el futuro cercano. Una de las áreas en las que la teoría de cuerdas ha tenido éxito es en la descripción de la gravedad cuántica, un área que ha desconcertado a los físicos durante más de un siglo. La gravedad, tal como es descrita por la relatividad general, es una fuerza continua que afecta a los objetos a gran escala, pero la teoría cuántica se basa en la idea de que las fuerzas se cuantizan, es decir, se dividen en unidades discretas. La teoría de cuerdas ha logrado unificar estos dos enfoques, proporcionando una manera coherente de describir la gravedad en el contexto de la física cuántica. Esto ha sido uno de los avances más importantes de la teoría. Sin embargo, la teoría de cuerdas no está exenta de problemas. Uno de los principales desafíos es el llamado problema del paisaje, que se refiere al hecho de que la teoría de cuerdas parece tener un número infinito de soluciones posibles, cada una correspondiente a un universo diferente. Este paisaje de soluciones plantea una pregunta fundamental: ¿por qué nuestro universo tiene las características que tiene? Si la teoría de cuerdas tiene tantas soluciones posibles, ¿cómo podemos determinar cuál es la correcta para nuestro universo? Esta cuestión ha generado un debate filosófico y científico profundo sobre la naturaleza de la teoría y su capacidad para predecir fenómenos observables. A pesar de estos problemas, la teoría de cuerdas sigue siendo una de las propuestas más emocionantes y prometedoras en la física moderna. Si se demuestra correcta, podría proporcionar una respuesta a las preguntas más fundamentales de la ciencia, como el origen del universo, la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, y la posibilidad de otras dimensiones. Aunque la teoría enfrenta grandes desafíos, la búsqueda de una teoría unificada continúa siendo uno de los objetivos más importantes de la física teórica, y la teoría de cuerdas sigue siendo una de las principales candidatas para alcanzar ese objetivo. La búsqueda de sentido en el universo. La búsqueda de sentido en el universo es una de las cuestiones más profundas que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Desde la antigüedad, pensadores y científicos se han cuestionado el propósito y la naturaleza del cosmos. En el corazón de esta búsqueda se encuentra la pregunta fundamental: ¿existe un propósito superior o el universo es un accidente cósmico sin dirección? Los avances de la física moderna han acercado a los científicos a una posible explicación sobre el origen y el destino del universo, pero las respuestas definitivas sobre el significado último de todo lo que existe siguen siendo evasivas. El concepto de un universo con un propósito ha sido parte de la tradición filosófica y religiosa. Las religiones monoteístas han sostenido la idea de que un ser supremo creó el universo con un propósito específico, un concepto que tiene implicaciones profundas sobre la existencia humana y su rol dentro del cosmos. Sin embargo, la física moderna, especialmente la teoría del Big Bang y los descubrimientos sobre la expansión del universo, ha demostrado que el cosmos no tiene un origen diseñado necesariamente por una inteligencia suprema, sino que es el resultado de una serie de procesos físicos y cuánticos que se desarrollaron en condiciones extremadamente específicas. En la teoría cuántica, la noción de vacío es también bastante compleja. Aunque puede parecer que el vacío es la ausencia de todo,
en realidad está lleno de partículas que emergen y desaparecen constantemente en un fenómeno conocido como fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones, que ocurren a escalas infinitesimales, sugieren que incluso la nada no es verdaderamente vacía. Este descubrimiento tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del origen del universo. La idea de que el Big Bang podría haber sido el resultado de una fluctuación cuántica en lo que parecía ser el vacío absoluto desafía las concepciones tradicionales de creación y propósito. La noción de que el universo pudo haber surgido de la nada, impulsada por una fluctuación cuántica, plantea la cuestión de si el universo tiene algún propósito en su existencia. Según algunas interpretaciones de la física moderna, el universo no está necesariamente dirigido hacia un fin específico. Su existencia y evolución podrían ser el resultado de procesos naturales que no implican un propósito consciente o dirigido. Esto se alinea con la visión del universo presentada en el budismo, que niega la existencia de un creador y describe el cosmos como un ciclo sin principio ni fin. Por otro lado, la teoría del multiverso introduce una nueva perspectiva sobre la existencia del universo. Según esta teoría, nuestro universo podría ser solo uno entre una infinita cantidad de universos posibles. Cada uno de estos universos podría tener sus propias leyes físicas y características, lo que plantea la pregunta de si nuestro universo tiene algún propósito o si simplemente es una de las infinitas posibilidades que surgieron de un conjunto más amplio. Esta idea sugiere que la pregunta sobre el significado del universo podría ser irrelevante, ya que nuestro universo es solo una burbuja en un mar de otros universos, algunos con propiedades completamente diferentes a las nuestras. A pesar de estas teorías radicales, la búsqueda de sentido sigue siendo una preocupación central para muchos. Las respuestas científicas sobre el origen y la estructura del cosmos no siempre ofrecen consuelo para aquellos que buscan un propósito trascendental. Sin embargo, algunos filósofos y científicos han sugerido que el sentido de la vida no necesariamente debe ser dado desde fuera, sino que puede ser algo que los seres humanos crean a través de sus propios esfuerzos, sacrificios y logros. Esta visión de la vida como un proceso de creación de significado resuena con las ideas existenciales que defienden la responsabilidad personal en la construcción de una vida significativa. Algunos argumentan que la verdadera belleza del universo radica en su imprevisibilidad y en su capacidad de generar orden a partir del caos. La física, al describir las leyes que rigen el cosmos, revela un universo que es a la vez aleatorio y ordenado, caótico y armonioso. En lugar de un cosmos sin sentido, estas propiedades podrían ser vistas como una expresión de la belleza inherente del universo, que los humanos intentan comprender a través de la ciencia. A pesar de la inmensidad del universo y de la aparente insignificancia de la humanidad en su vasto escenario, la pregunta sobre el propósito del universo sigue siendo relevante. El hecho de que podamos cuestionar y tratar de entender el cosmos, intentar descubrir sus leyes y comprender nuestra relación con él, añade una capa de significado a nuestra existencia. En este sentido, el acto mismo de explorar el universo, de buscar respuestas, es parte del propósito que los humanos le otorgan a la vida. Para muchos, esta búsqueda de sentido no termina con el descubrimiento de las leyes físicas del cosmos. Las respuestas científicas pueden proporcionar un entendimiento profundo de cómo funciona el universo, pero el sentido último de la vida y del cosmos podría seguir siendo una cuestión filosófica y personal. La ciencia puede ofrecernos una teoría del todo, una descripción matemática que unifique todas las fuerzas del universo, pero quizás el significado detrás de esta teoría siga siendo una cuestión que los individuos deben explorar por sí mismos. La idea de que el universo es finito y que, en algún momento, se extinguirá, puede parecer sombría. Sin embargo, algunos científicos proponen que este destino no es necesariamente definitivo. A través de la expansión continua y la creación de nuevos universos, el cosmos podría ser parte de un ciclo eterno de nacimiento y muerte.
Esta visión introduce la posibilidad de que el universo, a pesar de su aparente mortalidad, sea solo una parte de un proceso más grande e infinito. El concepto de un universo que siempre está en transformación, que siempre está evolucionando hacia nuevas formas y posibilidades, también está relacionado con la búsqueda de sentido. Al igual que el cosmos está en constante cambio, también lo están nuestras vidas, y el sentido de nuestra existencia podría estar en esa constante transformación y en nuestra capacidad de crear significado a lo largo del tiempo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los misterios del universo y la búsqueda de sentido a través de las leyes fundamentales de la física. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la comprensión de la naturaleza del cosmos, la teoría de cuerdas y los enigmas del universo oscuro. Si deseas explorar más sobre estos fascinantes temas, te recomendamos la lectura de La ecuación de Dios de Michio Kaku, un libro que ofrece una visión profunda y reveladora sobre la conexión entre las fuerzas fundamentales del universo y nuestra búsqueda de una teoría unificada. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre los misterios cósmicos y la ciencia detrás de las fuerzas que rigen la realidad. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.